En el inicio, en el origen de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, qué había en el inicio? Sí, perdón por el suspenso. Pero, ¿qué había cuando estaban todavía las montañas en formación? No había naves, pues el sol no se veía en la Tierra. ¿Qué fue lo que causó el inicio de la vida? Bueno, es que el origen de la vida ha sido una de las interrogantes que ha apasionado a todas las culturas alrededor del mundo. Y me refiero a griegos, mayas, chinos, persas, babilónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo explicamos ahora el origen de la vida? Bueno, ahora vamos a hacerlo de dos maneras, a través de una visión religiosa o una visión científica. Por el método religioso, pues basta y sobra con decir que existe la teoría de la creación. Esa que se lee en el libro de Génesis, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Es muy interesante mencionar esta parte. Estaba desordenada y vacía. Porque de hecho, las religiones antiguas y la mitología casi en general coinciden en el hecho de que todo comenzó en el caos. Es decir, había un caos inicial y que el caos fue lo que originó, pues, o el primer dios, o el primer ser, etcétera. Eso es como en general. Pero eso sería tema de, no sé, un tema de filosofía, un tema religioso. En este caso, como somos un canal de ciencia, pues vamos a hablar acerca de los métodos científicos. Y vamos a comenzar con un ejemplo malo, o mejor dicho, una teoría fallida, y es la generación espontánea. En esta teoría, que fue ya de hace muchos años atrás, la gente creía que, por ejemplo, si tenías trigo y se te ocurría ponerlo con una camisa sudada y lo guardabas en algún granero, la gente hacía eso, se los juro, pues iba a suceder algo, iban a ser ratones. Y es que la generación espontánea pues es una hipótesis obsoleta. Trataba de explicar el origen de la vida, sosteniendo que de alguna forma, a partir de materia orgánica o inorgánica o con la mezcla de ambas, bueno, surgía la vida. Pero esto falló porque nunca se le aplicó el método científico. Entonces, llegaban a estas conclusiones a través de la evidencia visual. Así que esta teoría la consideraremos obsoleta. Fail, no cuenta. Ok, ahora sí vamos a hablar de teorías que sí podemos probar por el método científico y que todavía están en discusión. ¿Por qué es tan difícil llegar a este punto? Si me preguntan a mí, bueno, es porque hay demasiadas teorías y es muy difícil probarlas. Pero sin embargo sabemos que pueden ser ciertas. Y una de mis teorías favoritas es la teoría de la panspermia. Esta dice que la vida es de origen extraterrestre. Ok, no esa vida extraterrestre. Esta vida extraterrestre. Me refiero a que esta propone que a través de los cometas o asteroides viajaban formas de vida. O sea, microorganismos, bacterias, una molécula compleja. Y que esa anda viajando en el espacio y que la vida es más abundante de lo que nosotros imaginamos. Esta teoría fue propuesta en 1865. Se la dejo para que averigüen quién fue el que lo propuso. Pero ¿por qué se abandonó? La gente de hecho la rechazó en su inicio y no prosperó durante muchos años y ha tomado valor hasta hace muy poco. Y esto se debe a un pequeño detalle. Nadie había visto bacterias que fueran resistentes a situaciones tan extremas. Sin embargo, ahora sabemos que sí existen, las hemos encontrado aquí en la Tierra. Por eso, los gobiernos que tienen investigación espacial, como la NASA de Estados Unidos y Japón, mandan sondas a los cometas para poder obtener muestras y de esta manera poder analizar si el origen de la vida, bueno, si realmente en estos cometas hay rastros de vida. De hecho, hubo una hasta hace muy poco, en Japón. Además de esta teoría, pues tenemos otra. Y esa teoría es la teoría de la evolución química. Esta teoría sugiere que, o pretende demostrar, mejor dicho, que la vida surge a partir de elementos químicos sencillos,
que van generando bloques moleculares cada vez más complejos. Esta teoría pretende demostrar que la vida surge a partir de elementos químicos sencillos, que van generando bloques moleculares cada vez más complejos. Así, la materia evolucionaría de las formas inorgánicas inertes hasta la materia orgánica viva. Ok, suena como complicado, pero no lo es. Esta teoría parte del hecho de que en un principio, en la Tierra primitiva, pues había una serie de elementos que se fueron mezclando hasta crear una molécula compleja, es decir, el carbono, el hierro, todo lo que forma una molécula que veremos más adelante cuando veamos de qué están formadas las células, pero todos estos elementos que estaban ahí sueltos por ahí, gracias a las condiciones primarias de la Tierra, pues se unieron y se fueron haciendo cosas más complejas, es decir, que la vida se fue abriendo paso poco a poco. Esa es la teoría, es lo que compone esta teoría. A partir de esta teoría, pues surgieron otras. Y esa fue la teoría de Miller-Urey. Y él suponía que de la tesis anterior, a quien también se le llamaba, o a la que se le llamaba también abiogénesis primaria, un principio primario, que a partir de estas moléculas sencillas pues se creaban aminoácidos y moléculas complejas. Pero para tener todo esto era necesario tener un caldo primario de donde surgiera la vida. Este caldo primario eran las condiciones iniciales de la Tierra y lo que esta gente propuso fue hacer un experimento. Aquí utilizamos el método científico, en donde recrearon las condiciones de una Tierra primitiva, pusieron rayitos, pusieron elementos para asimilar o ser semejantes a la Tierra en su inicio, e increíblemente pensaron a surgir pequeños elementos orgánicos, es decir, a partir de cosas inorgánicas se generaron cosas como metano, un par de aminoácidos, algunas moléculas un poquito más complejas, que suponen que también se dieron en el origen de la Tierra. Sin embargo, esa teoría solo tiene un pero, que en ese experimento también surgieron otras moléculas que no estaban presentes en el inicio de la Tierra. Entonces deja ahí como que un fallo, ¿no? Pero en general es bastante aceptada. Habría que arreglar pequeños detallitos. Pero esas son las tres teorías científicas más fuertes por el momento. ¿Cuál te gusta a ti más? ¿Cuál te parece que es como más aceptada? Ahora, si me preguntan a mí, como les dije, yo acepto más el de la panspermia. Me gusta también el otro del caldo, la evolución química, etcétera. Pero, mientras no se pruebe, todo es una teoría. Y es eso lo que permite que todavía tengamos creencias mitológicas y religiosas acerca del origen de la vida, porque no tenemos una prueba contundente. Mientras no la tengamos, habrá gente que creerá que venimos, por ejemplo, de los hombres de maíz. Hablando de los hombres de maíz, en Guatemala, les voy a contar como dato curioso, en Guatemala venden unos tamales, aquí le decimos tamales en El Salvador, allá le llaman chuchitos. Los chuchitos son tamales. Afuera está hecho de una masita de maíz y por dentro lleva carne de cerdo y salsa. Estos chuchitos pues tienen un origen maya porque representan al hombre o al nacimiento del hombre, porque el hombre fue hecho de maíz según Popol Vuh, según los mayas. Entonces el exterior es de maíz, el chuchito, y por dentro pues va relleno de carne y todo esto representando lo que está dentro del hombre. La salsa obviamente es la sangre. Así que ahí la historia más o menos de los chuchitos y que tiene que ver con el origen de la vida. Gracias, señores, nos vemos y suscríbanse a mi canal. Chao, chao.